madera sale muy poco, ¿sí? ¿Por qué sale muy poco? Porque pues hay poca demanda, ¿sí? Aquí en Colombia desafortunadamente eh, no es muy usada, ¿sí? No es muy usada. Sí se usa mucho el aguado, ¿sí? Y se usa, ¿sí? Digámoslo, no, digamos, está como mal dicho, sí es usada, ¿sí? Sí es usada, pero muy poca gente recurre a ya hacer un cálculo estructural, ¿sí? Ya los que hacen, los que he visto que hacen cálculos estructurales son los que ya cuando hacen un proyecto institucional, ¿sí? Un proyecto turístico, un proyecto así raro, ahí sí, digamos, lo hacen. Pero pues ustedes pueden ver que pues los sistemas constructivos son basados más que todo en concreto, en arcilla, ¿sí? Entonces, pues desafortunadamente no ha agarrado mucho el impulso ese tema de estructuras en madera, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la cultura, ¿sí? Y porque de pronto pues ha habido poca divulgación, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué pasa? Por qué digo esto en inglés? ¿Sí? Porque fíjese que pues hace como 30 años hubo un tema que se llamó el Acuerdo Andino de Cartagena. Este acuerdo, yo estudié de eso, yo estudié con eso, porque yo vi estructuras de madera, pero lo vimos con ese acuerdo andino, ¿sí? Y pues, ¿qué es este tema de acuerdo andino? Pues se unió Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Y sacaron un documento referido a la madera, ¿sí? Entonces, ahí se acaban los tipos de madera, los tipos de madera, pues de acá, de la parte andina, ¿sí? Y ahí pues comenzaron a caracterizarla, a mirar qué tipos de madera había, qué potencialidad había, y se llegó también a hacer, también tenía que ver con la parte de ingeniería. Entonces, pues también uno ya calculaba, como hicimos con las estructuras metálicas, ¿sí? Entonces ahí le enseñaban a uno compresión, tensión, flexión, una estructura por ahí la solucionaban, ¿sí? Pues el libro es bien interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo eso pues la idea que ellos tuvieron era como implementar el tema de la madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, Venezuela también estaba metido en eso, porque pues todos son conscientes de que, un ejemplo, acá en Colombia, del 70% es bosques, ¿sí? De 60 a 70% es bosques, ¿sí? Entonces hay mucho potencial. Todos los países tenemos potencial en la parte maderera, ¿sí? Y no se ha podido explotar bien, ¿sí? Entonces póngale, pues yo pienso que de pronto por los problemas políticos, los problemas económicos, no se ha desarrollado bien ese tema, pero yo creo que sí tiene que desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? Después vino la norma sismorresistente 2010, ¿sí? Hizo el título G, ¿sí? Y el título G, pues digámoslo así, se basó en algo en ese acuerdo de Cartagena, pero el título G se basó más en la norma americana, ¿sí? En la norma americana, si no estoy mal, era ACD, ¿sí? Entonces, esa norma americana, esa norma americana, eh, pues es muy buena, sí, es muy buena, pero dejaron de lado lo de Cartagena, ¿sí? Entonces, el título G se basó en lo de la norma americana y en lo de Guadua, que pues en Guadua los que han avanzado son desde la Universidad de Quindío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que ya, digámoslo así, hay muy poca en español, ¿sí? Y aquí en Colombia, digamos, hay muy pocas guías, casi nulo, ¿sí? Hay ejemplos de cómo solucionar estructuras de madera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Me tocó ponerme a estudiar en inglés, ¿sí? Me tocó, y pues la norma ASD, ¿sí? Es la misma que tenemos aquí en la norma sismorresistente, ¿sí? Entonces, pues tranquilo que yo voy a hacer ejercicios suaves, ¿sí? Pero pues tenaz eso, ¿sí? Tenaz eso de que pues digamos,
pues a mí me parece que en estos 25 años no haya evolucionado el tema, digamos, de libros de maderas. ¿Sí? No, veo que no, solo está ese de acuerdo, o sea, aquí en Colombia solo está ese de acuerdo de Cartagena, pero ese acuerdo de Cartagena pues ya quedó nulo porque, pues como le digo, pues vino la NSR y la NSR tomó pues la directriz de la norma americana. ¿Sí? Entonces, pues sí, me tocó ponerme, pues yo sé medio inglés, ¿sí? Entonces pues hacer unos ejercicios en inglés pues tratar, son iguales a las normas, después yo les explico, ¿sí? Entonces, pues por ese lado, digámoslo así, pues es como un conflicto ahí raro, ¿sí? Porque pues yo, pues hace unos años, sí, o sea, yo todavía tengo pues tengo como mi duda, mis preguntas sobre la norma sismorresistente. Yo no sé si a ciencia cierta, ¿sí? Porque es que la norma sismorresistente, póngale cuidado, tiene los parámetros sísmicos, ¿sí? Tiene en el título B lo de cargas, bueno, está ahí bien. En el C tiene ya concretos, ¿sí? Pero entonces la parte de concretos está basada en el American Concrete Institute, ¿sí? Listo. Está el título de casas de 1 y 2 pisos. Bueno, listo por ahí. Ya se mete en el título de F, ¿sí? Que es la parte de estructuras metálicas. Esa está basada también allá en la norma americana, ¿sí? Y ahora este título G, ¿sí? Este título G está basado en la norma americana también. Entonces, ¿qué pasa? Pues por un lado, pues me parece positivo de que todo se reúne en un solo documento. Y pues yo decía, no, pues está bien, pero yo mirándolo bien lo que está pasando con este tema de maderas, de pronto no fue favorable de que la norma, mire, yo a estas alturas criticando la norma, que la norma haya agarrado todos los temas en uno. ¿Por qué? Porque pues estuve también viendo, digamos, los chilenos acá en Sudamérica, los que son más avanzados en el tema, no sé Brasil, porque Brasil es bien avanzado, pues Brasil habla portugués, pero Chile está bien avanzado en ese tema de madera, ¿sí? Pero ellos tienen su Ecuador, tienen sus códigos de madera aparte, ¿sí? Tienen sus códigos de estructura metálica aparte, ¿sí? Sus códigos de concreto aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si vamos a hacer una evolución en maderas, ¿sí? Pues toca esperar. Para hacer una revisión de la norma, pues también toca esperar allá los señores del concreto y los señores de estructura metálica y la parte dinámica y la del título de ICI. Entonces, de pronto no fue muy conveniente. Sí, no me parece a mí conveniente que esté todo combinado ahí. ¿Sí? Sí, yo antes decía que sí, pero me parece que, lo digo por esto de estructuras de madera, ¿sí? Porque yo veo que como que no ha evolucionado bien, entonces no hay como como institutos de investigación de madera, serios, ¿sí? Que lo debería haber, ¿sí? Debería haber algo así como un ejemplo de Invías, ¿sí? Debería haber como institutos madereros, ¿sí? Y ya les digo por qué es tan importante este tema de madera. Vamos a ver unos videos, ¿sí? Y vamos a ver en la parte ambiental, ¿sí? En la parte ambiental lo importante que es el tema de estos cultivos, de estos cultivos de madera, ¿sí? Y el potencial que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, si nosotros, como dice el dicho, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el material acá, ¿sí? Tenemos el clima bueno, tenemos gente joven, tenemos ubicación geográfica, ¿sí? Y nos metemos con estructura metálica, ¿sí? Entonces es un poco contraproducente, ¿sí? Pues por eso los invito de pronto, este man estructuras de madera, ¿sí? Pero fíjese que pues también vi un ejemplo, y en Ecuador están bien avanzados. No sé si ustedes saben, de pronto ahí alguien me puede ratificar. En Ecuador le dan duro a la teca, ¿sí? Y esas las portan a la China y a la India, ¿sí? Y allá están generando
una economía, están generando empleos, están generando cosas positivas, ¿sí? Entonces nosotros acá en Colombia vivimos agarrados con el conflicto, vivimos, nos matamos unos con otros, ¿sí? Andamos enredados, andamos, ¿sí? Y económicamente no está, o sea, no digo que no vamos para adelante, pero deberíamos ir, deberíamos dar un paso, ¿sí? Como lo está dando un ejemplo Chile, ¿sí? O el mismo Ecuador, o países pues ya, pues Estados Unidos, Canadá, todos los países que pues que la madera allá sí que se usa, ¿sí? Allá que se usa porque allá el 80% son construcciones en madera, ¿sí? Entonces allá es más seria la vaina, ¿sí? Entonces, eso es ese preámbulo por ese lado, ¿sí? Entonces ya pues como para empezar, pues yo no voy a empezar con la norma, no voy a empezar con la norma ASD, ¿sí? No vamos a empezar con la norma sismorresistente, ni eso, ni a meter fórmulas, sino que es que me les voy a meter, ¿sí? Me les voy a meter por el lado vamos a ver como una introducción, ¿sí? Esto es como un curso introductorio, una introducción a la madera, ¿sí? Vamos a ver un poco la historia, ¿sí? Para que vean lo importante, las ventajas, ¿sí? Entonces, yo mire, vamos a sacar unas ventajas ambientales para que vean lo importante que es ese tema ambientales y sociales, ¿sí? Ya que con la madera no solo estamos beneficiando al ambiente, sino que es un impacto, digámoslo así, integral, ¿sí? No solo es al ambiente, sino que también se producen muchos empleos y mejora la economía. Es lo que necesitamos nosotros acá en Colombia, ¿sí? Nosotros necesitamos es soluciones así, ¿sí? No soluciones de que, bueno, una construcción, obviamente podemos decir, pero una construcción se demora 6 meses, ¿sí? Pero eso no son empleos sostenibles, ¿sí? Ya después la gente que se emplea ahí ya después tiene que buscar otro, ¿sí? Entonces, digámoslo así, se crea una cultura que vamos a ver unos videos de México y Ecuador, ¿sí? Para que vean, y Chile, ¿sí? Que son países que estamos muy pegados, incluso Centroamérica, Costa Rica está más pilas que nosotros, ¿sí? Y también vamos a ver unas ventajas arquitectónicas, ¿sí? Obviamente, pues para que ustedes vean, y pues también pues, les pregunto, y pues, tranquila que yo no voy a calificar. Después de eso, vamos a ver como el proceso, ¿sí? El proceso industrial que se le hace a la madera, ¿sí? Eh, Vamos a ver por allá en una empresa grandísima que hay de Chile, que es Arauco, ¿sí? Vamos a ver qué es cómo es que hacen ellos y cómo es esa economía que estoy hablando, porque Arauco, fuera de que tiene esos bosques productores, ¿sí? Imagínense que ellos de ahí sacan celulosa, ¿sí? Y esa celulosa con eso producen papel, cartones, ¿sí? Con los sobrantes de la madera lo usan como material combustible y con eso crean energía eléctrica. Ustedes que tienen ya problema de luz, ¿sí? Entonces, es como, ustedes no sé si saben que el carbón, para producir carbón es con termoeléctricas, ¿sí? Pero la materia prima es el carbón, ¿sí? Allá en Chile, ¿sí? En países septentrionales, con la madera y con los sobrados de la madera, ¿sí? Lo usan como carbón y hacen pequeñas centrales eléctricas, ¿sí? Eso lo hacen allá en Chile, ¿sí? Entonces, y fuera de eso producen lo que exportan, ¿sí? Hacen productos como melamínicos, ¿sí? SMDF, muebles, ¿sí? Entonces, es todo un círculo económico, ¿sí? Que genera empleo y que le hace bien al ambiente. Entonces, por eso es que es como tan llamativo ese tema de la industria maderera, ¿sí? Listo, y después ya nos vamos a meter, después de ver los procesos, nos vamos ya un poquito más en materia, entonces vamos a ver los tipos de madera, ¿sí? Los tipos de madera estructural, ¿sí? Vamos a ver por ahí que es madera rolliza, madera cerrada, madera laminada, ¿sí?
Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a empezar de una vez en materia. ¿Sí? Vamos a empezar de una vez en materia con el tema de la historia, pues para que vea que pues la humanidad siempre hay que, nosotros estamos aquí por la madera, ¿sí? Van a ver por qué. Entonces vamos a ver aquí un video, ¿sí? Eh, yo los voy a subir, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a ver un video de la madera. ¿Sí? Pues de la historia, de la historia, pues para que vean lo importante que es ese tema de maderas. Bueno, vamos a ver un video de la historia de la madera. La madera ha sido, junto a la piedra, uno de los materiales más antiguos y más empleados por la humanidad desde sus orígenes. Árboles y arbustos nos han proporcionado un recurso abundante y accesible, lo cual se suma a su fácil manejo y transformación. Durante milenios, la madera ha sido el material por excelencia gracias a su gran versatilidad, ya que combina resistencia y solidez con flexibilidad y ligereza, además de su capacidad de combustión, ideal para alimentar el fuego, y su densidad, razón por la que la mayor parte de sus variedades flota en el agua. Las maderas están formadas por fibras de celulosa, que otorgan una estructura compacta, y por lignina, que aporta rigidez y conservación, pero también por otras sustancias aprovechables, como las resinas, los aceites, los taninos o diversos azúcares. En los albores de la humanidad, los humanos arcaicos emplearon madera en herramientas y armas. Sin embargo, el avance más radical se produjo al descubrir y llegar a dominar su capacidad de combustión. El uso del fuego, gracias a la madera como combustible, marcó decisivamente la evolución humana, propiciando protección, socialización y transformación alimentaria. La madera ha jugado un papel esencial en las innovaciones tecnológicas de todas las sociedades antiguas y se ha mantenido durante miles de años en usos que abarcan todas las esferas culturales. Se empleó en armas como jabalinas y arcos, en refugios prehistóricos, en arados, en las primeras ruedas, en embarcaciones, carros y otros sistemas de transporte, en envases, objetos decorativos, empalizadas, instrumentos musicales, esculturas, relieves y muebles, entre otros muchos usos. Con el desarrollo de edificaciones más complejas, como murallas y grandes construcciones medievales, se empleó madera en andamios y soportes estructurales, y ha sido la base de la construcción de todo tipo de edificios durante siglos. Además, sus resinas han sido el componente esencial de adhesivos y aditivos para la fabricación de pegamentos, pigmentos, disolventes, fármacos, perfumes, alquitrán y pez. Y más aún, a partir de su uso para estos compuestos, la madera ha abierto la puerta a nuevos materiales moldeables y fáciles de producir, creando, a partir de sus polímeros, nuevos compuestos, como, por ejemplo, el celuloide de las primeras películas fotográficas. En la actualidad, la gran variedad y especialización de las técnicas de producción modernas nos permiten usar la madera como materia prima en una enorme cantidad de aplicaciones. Desde, por ejemplo, el papel, los diferentes tipos de tablero y el serrín prensado, pellet, hasta su uso como elemento textil y tejido, e incluso para crear, combinado con otros materiales, composites o materiales sintéticos con propiedades para la impresión 3D. La extracción maderera descontrolada destruye la biodiversidad de muchos ecosistemas y supone un riesgo para el equilibrio y la vida del planeta. Por ello, las explotaciones forestales han de ser sostenibles, respetando los espacios naturales protegidos y asegurando la reposición forestal. La madera, con su versatilidad, nos ha acompañado desde nuestros orígenes.
Y a día de hoy, en un mundo dominado por nuevos materiales, seguimos aprovechando todo su potencial y apreciando su calidad. Materiales. Una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos. Como pueden ver, como ustedes pueden ver en ese video, ¿sí? Como ustedes pueden ver en ese video, pues hay ya como la importancia de la madera. ¿Sí? Nosotros estamos acá, no se pone a ver uno, la humanidad debe gran parte de lo que está es por la madera, ¿sí? Porque pues la primera rueda fue en madera, ¿sí? La primera casa fue en madera, ¿sí? Las herramientas las hizo en madera. E incluso, ¿sí? Entonces, una pregunta, ahí donde ustedes están, ¿hay comunidades indígenas? Pregunta, Sí, estudiar. claro, profe. Sí, Sí, claro, profe. sí, En el valle, pues en el caso del valle queda la cultura inga, Kamsá, también están los pastos, también hay quillacingas, me parece que también. bacanísimo. Alejandro, le voy a preguntar, ¿cómo a la casa de ellos? ¿En qué material es, Alejandro? Pues lo que es en las zonas rurales, obviamente la mayoría de construcciones son en madera, aunque pues Exacto. también hay construcciones en concreto, pero la mayoría son en madera. Ellos utilizan muchos kioscos, Listo. muchas cerchas, todos esos Bacano. tipos. Listo. Le voy a hacer una pregunta. Ellos hace cuántos, más o menos, ya veo que usted pues tiene un conocimiento, eso es muy bueno ese conocimiento, Alejandro. Más o menos, ¿cuántos años le pones que está esa cultura ahí, por acá? ¿Cuántos años le pone? Profe, pues la verdad es lo que es lo de la cultura Kamsá, por lo que yo sé, Sí. es una cultura que la verdad no se sabe bien cómo es que llegó aquí al valle. Hay Pero, muchas pero hipótesis y pero no, tendrá muchos más de años. 1000 años. La verdad, pues No, no no sabía. sabría decirle con exactitud, pero es que es incierto, profe, porque es que toca ponerse a analizar todo el desplazamiento que tuvieron la cultura inca y todo eso, y por ahí hay un poco de cuentos de que hay algunos descendientes que fundaron acá Sí, lo que es. ok, entonces yo lo que veo es lo siguiente, ellos estaban antes de los españoles, ¿sí? Entonces, los españoles Sí, cuando claro. metieron el sistema constructivo este un ejemplo, este de concreto ciclópeo, ¿sí? Y el Sí, concreto, es que ellos vinieron a innovar con eso porque aquí en Sibundoy sí, solo estaban los indígenas y cuando llegaron, es que ellos los españoles llegaron con lo que es la religión, bro. sí, sí, Entonces ellos llegaron a construir iglesias y las iglesias por supuesto eran en concreto. Entonces sí, sí, ellos, eso fue el cambio y ellos llegaron a adoctrinar y a todo este tipo de sí, cuento que no estoy muy de acuerdo, pero pasó. exacto, yo tampoco, pero vea una pregunta, Alejandro, usted, yo tengo entendido en otros cursos, me dicen que hay muchos problemas de humedad con las construcciones ahí en el valle. ¿Qué hay de Claro, cierto profe. de eso? De las construcciones tradicionales, sí, en concreto y en ladrillo. Sí es Sí, cierto, aquí sí, profe, lo que pasa es que aquí Sibundoy pues es atravesado por muchas quebradas y riachuelos y y, entonces eso uno y lo otro es que por lo menos de la historia de Sibundoy es que antes era una laguna, entonces todo ese tema es el muy suelo es muy húmedo. húmedo, demasiado, mucha chuquia y eso que ahora se ha secado un poco con los canales de drenaje y todo el distrito de drenaje que hicieron. Entonces. Exacto, entonces usted mire, pues no sé ya los indígenas, pero yo he visto otras comunidades y ellos usan palafitos. ¿Sabes qué son palafitos, Alejandro? No, 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 profe, ¿qué son los Es palafitos? una casa encima, o sea, que hay columnas debajo del piso, ¿sí? Ah, ya le entiendo, Sí, como sí. No sé si los indígenas como también allá tienen el, como ese sistema. profe, la verdad, en las casas que yo he visto, casi no he visto. Lo que usted me está diciendo, en algunas partes se mira. Esas son como las casas que van a dar allá en Providencia y San Andrés ahorita, Sí, que sí, tienen levantados en exacto. columnas desde abajo. Pero digamos, en Europa, en esas comunidades indígenas, eso lo usan para evitar la humedad, ¿sí? Ah, claro, porque ellos son climas extremos, pues es que en Europa y esos son climas extremos, ya hay hielo y frío.
¿sí? Nosotros metemos sistemas que se usan en otro lado, por allá en lados secos, es lo que quiero decirle, ¿sí? Sí, Entonces, ajá. entonces nosotros, ¿por qué no se hace una casa levantada? ¿Sí? Porque no tenemos esa cultura y que porque no sabemos. Pero usted vea que, digamos, en Rusia, acá también, en Brasil, ¿sí? La gente hace las casas levantadas un poco del piso y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Por ese tema de humedad. ¿Sí? Y los indígenas saben eso, y los indígenas estaban antes de los españoles y manejaban la madera. Claro, ¿Sí? ¿Sí? Y los además indígenas, que también hay ahí un desorden porque ¿sí? ellos no hacen mantenimiento a los canales, profe, tampoco. Se ve mucho, digamos, digamos, construyen en la parte baja, digamos, del valle, donde se inunda, donde es zona inundable. Y ellos tienen unas zanjas, unas sequías que hacen para que en para que el agua trate de correr por ahí. Pero usted va a mirar y eso no le hace mantenimiento después de que ya ha pasado la inundación, ¿ya para qué? Pues. Y es Sí. antes, es todo el año que toca estar haciendo. Eso tiene que ser periódico, pero también se les pasa y pues Yo, uno no sabe, ¿no? Pues también no lo hacen, no lo hacen. sí, Y ahí tienen muchos problemas. a lo que hoy es que nosotros tenemos que como que solucionar nuestros problemas, ¿sí? Y mirar sistemas constructivos, o sea, de lo que yo digo los indígenas, si los indígenas usan la madera, ¿sí? ¿No? Pero pues cualquiera puede decir eso es algo pobre, ¿sí? Y no, y vamos a mirar, vamos a seguir mirando videos, ¿sí? Como para ir rompiendo ese paradigma de que la madera es un material malo, ¿sí? Más bien al contrario, vamos a mirar el potencial que tenemos con eso, ¿sí? Vamos a mirar el potencial que tenemos con eso. Entonces, pues chévere el soporte, Alejandro. Listo, entonces vamos a ver un poquito del impacto ambiental, ¿sí? Vamos a mirar las ventajas, ¿sí? Las ventajas de la madera. Entonces, pues como es tan de moda el tema En el pasado, el tema ambiental, ¿sí? Entonces me voy a tratar de meter por ese lado, ¿sí? Para mirar el tema de las ventajas ambientales. Bueno, vamos a ver esta entrevista. se creyó que el Va a uso de apagar madera en la acá. construcción terminaba con los bosques. Hoy los científicos opinan que el uso de la madera es la única práctica que puede salvar el planeta del calentamiento global. Sobre este tema, Manuel Delgado preparó una serie de reportajes que les presentaremos a partir de hoy. Hasta hace muy poco, el uso de la madera era el símbolo de la destrucción. Cada vez que veíamos pasar un camión con tucas, decíamos, ahí van nuestros bosques. Ahora, en su inmensa mayoría, la madera proviene de plantaciones. Pero además, preste atención. Ahora el consumo de madera puede convertirse en la clave para salvar al planeta. Si este país ha decidido que va a ser carbono neutral para el año 2021, que fue algo que se planteó en la administración anterior, es fundamental usar madera. ¿En qué consiste el problema? En que el consumo de madera es más saludable para el ambiente que el de cualquier otro material de construcción. Científicos han comprobado que en la confección de una casa de madera es mucho menos contaminante que en cualquier otra de cemento, hierro e incluso plástico. Para producir una tonelada de madera se requieren 580 kWh de energía. Para producir la misma tonelada de aluminio se requiere 126 veces más esa energía. 26 veces el acero, 14 veces el vidrio, 5 veces el cemento, 4 veces el ladrillo. El movimiento de suelo se reduce al mínimo, casi que se puede construir en verde, y eso es una gran ventaja también para problemas de erosión y terraceo que se generan cuando se hacen urbanizaciones. Pero existe otra razón para apreciar la madera, y consiste en que su fabricación es la única que no contamina, sino que más bien limpia el aire. ¿Cómo es eso? Pues como se oye, en la fabricación de la madera los bosques recogen CO2 y liberan oxígeno. ¿Cómo fija carbón el bosque? El CO2 es un gas cuya molécula está compuesta de un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Los árboles son fábricas de madera
y como toda fábrica necesita materia prima. Estima que por cada metro cúbico de madera que se produce, el árbol en el proceso de crecimiento, en la fotosíntesis, retira alrededor de 1 tonelada de CO2, de dióxido de carbono de la atmósfera. El carbono lo convierte en madera y en ese proceso libera aproximadamente 0.7 toneladas de oxígeno. Es una maravilla. O sea, estamos cogiendo el CO2 de la atmósfera y estamos convirtiendo una parte en madera, un bien útil importante, y estamos liberando una porción importante de oxígeno. Cuando en el planeta haya tantos árboles como para absorber todo el CO2 que lanzamos a la atmósfera, habremos llegado al punto de carbono neutral. Pero para esto falta mucho. Los bosques, plantaciones, lagos y mares absorben 4.600 millones de toneladas de CO2 al año. Pero todavía quedan sin absorber 3.300 miles de millones. Para absorberlos, por lo tanto, ser neutrales en carbono, habría que plantar muchos, pero muchos árboles más. La construcción de madera tiene otra ventaja. A lo largo de la vida, la casa de madera ahorra energía, especialmente en calentamiento y ventilación, pues son más cálidas en el invierno y más frescas en el verano. Pero las casas de madera son en el país cosa del pasado, un pasado que se hunde en el descuido, pero muchos tratan de rescatar. Este es el caso del restaurante El Encanto, situado en Coronado. La edificación tiene ya casi un siglo y sus actuales dueños la compraron para rescatarla de la muerte. Hoy es su orgullo. Nosotros hace 1 año y medio aproximadamente que tenemos esta casa. Era una casa vieja que tenía como 3 años aproximadamente de estar abandonada. Entonces sí hemos tenido que meterle bastante a la casa, Manuel, pero vieras que ha sido con mucho amor y darle el mantenimiento, es madera. Entonces es un mantenimiento que si la mantenés, realmente no es mucho lo que hay que hacerle a la casita. En 1980, 1/3 de todas las casas del país eran de madera. Hoy son solo el 10%. Y lo malo es que no solo no hay políticas para impulsar la construcción de madera, sino todo lo contrario, desestímulo e impulso al concreto y la varilla. Pero algunos ven el mundo de otra manera y buscan impulsar la vuelta a la madera. De eso hablaremos en nuestros siguientes reportajes. Listo. Entonces, a ver, Diego Alexander. Diego, Sí, profe. Buenos ¿qué, días. cómo estás? ¿Qué puedes resaltar de ese video anterior que vimos, que hablaba de las ventajas ambientales de la madera, que hablaba por allá de que para producir 1 metro cúbico de madera pues era menos que... ¿Sí? ¿Qué aprendió? ¿Qué puede resaltar? Lo que puedo resaltar es que si no se hace como una extracción de este material de una forma pues más consciente, que no sea sostenible, pues puede traer muchas afectaciones pues como al entorno, todo eso. Y pues que es un material muy óptimo, ¿no? Pero igual toca tener el respectivo cuidado. Listo. Listo, muy bien. Pues fuera de eso, fuera de lo que nombras, pues yo puedo resaltar de que pues ellos hablan que para que haya, digamos, un equilibrio, sí, un equilibrio, pues ahorita con tanto problema esto del calentamiento global, sí, hay que sembrar bosques, ¿sí? Y hablan que hacer las explotaciones forestales no es malo, ¿sí? No es malo. Incluso dicen que para producir 1 metro cúbico de madera, ¿sí? El mismo metro cúbico de aluminio toca emplear más de 126 veces más en aluminio de energía, ¿sí? 25 más que el acero, ¿sí? Por ella 5 veces más que el concreto, ¿sí? Se necesita más energía. ¿Qué significa esto? Pues significa más daño ambiental. Eso por ese lado. Por otro lado, pues también resalto de que los bosques ayudan a descontaminar el ambiente porque agarran ese CO2, ¿sí? Y lo convierten en madera y lo convierten en oxígeno, ¿sí?
también unas ventajas constructivas de que la madera, ¿sí? La madera ayuda para el confort climático de las estructuras, ¿sí? Sí, porque no sé si ustedes, pues ustedes están allá, sé que es por allá, es como a 2000 metros. Ustedes se han dado cuenta que las construcciones a veces se enfrían, ¿sí? Y entonces, por la mañana, un ejemplo, que se necesita que la casa esté como calientica, se enfría, ¿sí? Y por la noche que uno está como cansado, ¿sí? Está caliente la casa. Eso no pasa con la madera, ¿sí? También habla, eso es allá en Costa Rica, ese video, que tienen el mismo problema de acá, que el mismo gobierno digámoslo así, no ha motivado el uso de la madera, sino que todo el mundo usar concreto y acero, ¿sí? Y también pues ellos son conscientes, ¿sí? Son conscientes, ese tipo que habla ahí, del potencial que tiene el tema de maderas, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a ver un poquito más el tema como industrial, el tema, pues esto tiene que ver más con los forestales, ¿sí? De las explotaciones forestales, ¿sí? Entonces,